Antes de que existiera el universo Marvel, antes de que los efectos especiales convirtieran a hombres comunes en guerreros extraordinarios, existió un hombre que solo necesitaba su cuerpo, su mente y una cámara. El Camino del Dragón, estrenada en 1972. No es solo un clásico del Kung Fu. Es una obra maestra construida enteramente sobre la obsesión de un hombre por la perfección. Hoy, vamos a desvelar 21 datos curiosos, sorprendentes y fascinantes que se esconden en esta película. Desde batallas tras bambalinas hasta secretos de casting, simbolismos ocultos, y un dato extra al final que podría ser lo más extraordinario que hayas escuchado sobre ella. Un hombre, 4 trabajos. Esto suena casi mitológico al decirlo en voz alta. Bruce Lee no solo protagonizó El Camino del Dragón, escribió el guión, produjo la película, dirigió cada escena y coreografió cada secuencia de lucha. Cada puñetazo, cada patada, cada ángulo de cámara filtrados por una visión singular. Sin estudios de Hollywood, sin comités de ejecutivos, solo Bruce Lee y una necesidad imperiosa de contar una historia a su manera. Este fue su debut como director y lo trató como una declaración. Fue su forma de demostrarle al mundo y a la industria de Hollywood, que tantas veces lo había ignorado, que no era solo un intérprete. Era un genio, un cineasta completo, un solo hombre, 4 trabajos y sin concesiones. El resultado fue una de las películas de artes marciales más queridas de todos los tiempos. Roma no fue construida para esto. La mayoría suponía que Bruce Lee rodaría sus películas cerca de casa, Hong Kong, tal vez Tokio. Nadie esperaba Roma, pero fue precisamente allí donde filmó las secuencias clave de la película, rodando. El Camino del Dragón, la primera película de artes marciales de Hong Kong filmada en Europa. Era la primera vez que Bruce Lee visitaba el continente y, según todos los testimonios, quedó cautivado. Recorrió las calles antiguas, impregnadas de su arquitectura, e inmediatamente comprendió que esta ciudad, con su fusión del viejo y el nuevo mundo, era la metáfora perfecta para su historia. Un chino fuera de su elemento, desenvolviéndose en un mundo desconocido con nada más que su ingenio y sus puños. Roma no era solo un telón de fondo, era un personaje más en la película. El verdadero campeón de la sala. Cuando llegó el momento de elegir al villano, la máxima amenaza física para el personaje de Bruce Lee, este no recurrió a la lista de especialistas o actores de Hollywood, sino que fue directamente al tatami, literalmente. Eligió a Chuck Norris, quien en ese momento era el vigente campeón de peso mediano de la Asociación Profesional de Karate, y uno de los artistas marciales más laureados de Estados Unidos, varias veces campeón mundial de karate, un hombre que nunca había perdido un combate por el título. Bruce Lee buscaba específicamente a alguien cuyas habilidades de lucha fueran completamente reales, no inventadas para la pantalla. Quería que su oponente irradiara autenticidad. Y aquí está la clave. Para cuando se estrenó esta película, Chuck Norris aún era relativamente desconocido a nivel internacional. Para gran parte del mundo, El Camino del Dragón fue su primer contacto con Chuck Norris. El secreto del Coliseo que nunca te contaron. Esta es la verdad de la que nadie habló en su momento. El equipo de producción de El Camino del Dragón no tenía permiso oficial para filmar en el Coliseo. Filmar allí estaba completamente prohibido. ¿Qué hicieron entonces? Sobornaron al personal de seguridad, actuaron con rapidez y filmaron lo que pudieron antes de que llegara algún funcionario. Unas cuantas escenas rápidas de gorilas grabadas ilegalmente dentro de uno de los monumentos más reconocidos del mundo. La espectacular secuencia de lucha que recuerdas fue recreada en Hong Kong en un estudio construido para replicar la atmósfera del Coliseo. Así que la icónica batalla entre Bruce Lee y Chuck Norris, esa que parece tallada en piedra romana, fue en gran parte una ilusión. Una ilusión brillante y magníficamente construida. Y, sinceramente, saber eso hace que la maestría artesanal sea aún más impresionante. En Estados Unidos, la película era diferente. Si creciste en Norteamérica y estás intentando recordarla, es posible que la conozcas con un título completamente distinto. Cuando El Camino del Dragón se distribuyó en Estados Unidos, el título se cambió a El Regreso del Dragón. El razonamiento era simple, aunque un tanto cínico. Los distribuidores querían que el público estadounidense sintiera que estaba viendo una secuela de Operación Dragón, que ya había tenido un gran impacto en el público occidental. No importaba que El Camino del Dragón se hubiera filmado antes que Operación Dragón. A la publicidad no le importaba la cronología, le importaba lo familiar.
Y quédense hasta el final de este video, porque el dato número 21, nuestro extra, podría ser la curiosidad más asombrosa que jamás hayamos cubierto en este canal. La película más taquillera en la historia de Hong Kong. Cuando El Camino del Dragón se estrenó en Hong Kong en 1972, no solo tuvo un buen desempeño en taquilla, pulverizó todos los récords que habían existido en el territorio. Se convirtió en la película más taquillera de la historia de Hong Kong hasta ese momento, superando a todas las producciones de Hollywood, a todas las películas locales y a todos sus competidores. Las cifras eran asombrosas para una película de artes marciales de producción local, con un presupuesto ridículo para Hollywood. El público hacía cola para verla. Las salas de cine estaban abarrotadas. Los críticos que se habían mostrado escépticos ante las ambiciones de Bruce Lee como director guardaron silencio. No se trataba de un éxito de culto ni de un triunfo gradual. Fue un acontecimiento cultural inmediato, abrumador y innegable, y demostró algo que la industria dudaba: que un cineasta chino que contara una historia china pudiera dominar el mercado en sus propios términos. El gato que nunca notaste. He aquí un pequeño detalle que la mayoría de los espectadores casuales pasan por alto. Y una vez que lo notes, no podrás dejar de verlo. A lo largo de El Camino del Dragón, un gato callejero aparece en varias escenas deambulando por el restaurante que es el centro de la historia. Esto no fue una feliz coincidencia. Bruce Lee solicitó específicamente que el gato se incluyera en la película. Algunos estudiosos del cine interpretan al gato como un símbolo. Una criatura elegante, independiente, sutilmente peligrosa y completamente a gusto, incluso en territorio desconocido. ¿Les suena familiar? Otros creen que simplemente se trató del sentido del humor y la calidez de Bruce Lee que se filtraron en la producción. En cualquier caso, el gato se convirtió en un elemento inesperadamente querido de la película, un delicado contrapunto a toda la acción explosiva que lo rodeaba. Mantén los ojos bien abiertos la próxima vez que vuelvas a verla. Bob Wall, el verdadero luchador en el set. La mayoría del público recuerda el enfrentamiento en el Coliseo entre Bruce Lee y Chuck Norris como el momento culminante de la película, y con razón. Pero hay otro auténtico artista marcial oculto a plena vista a lo largo de todo el filme. Bob Wall, un auténtico campeón estadounidense de karate y amigo íntimo de Bruce Lee y Chuck Norris, aparece como uno de los luchadores contratados para enfrentarse al personaje de Lee. Wall no era un actor que fingía ser un luchador, era un luchador que ocasionalmente actuaba, y esa autenticidad se nota en cada escena. Bruce Lee tenía una filosofía muy definida a la hora de elegir a sus oponentes. Creía que los verdaderos artistas marciales se movían de forma diferente a los actores profesionales y que el público podía percibir esa diferencia aunque no supiera expresarla con palabras. Bob Wall le dio la razón. El rostro familiar de Nora Miao. Si eras fan de Bruce Lee a principios de los años 70, el rostro de Nora Miao era tan familiar como el del propio Bruce Lee. Apareció como protagonista femenina en El Gran Jefe, luego en Furia Oriental y después en El Camino del Dragón. 3 películas consecutivas de Bruce Lee. Se convirtió en una especie de constante cinematográfica, el ancla de la identificación en mundos que, por lo demás, estaban repletos de proezas físicas extraordinarias. Lo fascinante es cómo evolucionó su papel a lo largo de estas películas. Para cuando llegó El Camino del Dragón, ya no era solo un personaje secundario, era un elemento central de la narrativa, la razón por la que el personaje de Bruce Lee se ve involucrado en todo el conflicto. Bruce Lee confiaba enormemente en su presencia en pantalla, y el público respondió positivamente a esa confianza. Se fue antes de que el mundo se despidiera. Esta película tiene un significado diferente cada vez que se piensa en ella. Bruce Lee completó El Camino del Dragón en 1972. Estaba en pleno apogeo creativo, escribiendo, dirigiendo e interpretando en la cima de su talento. Y entonces, el 20 de julio de 1973, murió repentinamente a los 32 años. Nunca vio el estreno estadounidense de esta película como El Regreso del Dragón. Nunca presenció el impacto global de su obra. El mundo aún estaba asimilando a Bruce Lee cuando él ya no estaba. Y hay algo profundamente melancólico en ver esta película ahora. Verlo tan vivo, tan enérgico, tan lleno de visión, sabiendo que el hombre detrás y delante de la cámara nos dejaría tan pronto. La película no solo evoca nostalgia, se siente como una despedida que no esperábamos. Bruce Lee coreografió Every Strike. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante.
Si estás disfrutando de este recorrido por la historia del cine, este es el momento perfecto para darle a me gusta y suscribirte a Rewatch Club para no perderte ningún otro análisis tan profundo como este. Deja un comentario abajo y cuéntanos cuál es tu película favorita de Bruce Lee. Leemos todos los comentarios. Ahora, volvamos a la coreografía. Bruce Lee no se limitaba a esbozar las líneas generales de cada pelea y pasar los detalles a un coordinador de especialistas. Diseñaba cada movimiento en cada secuencia, hasta el ángulo específico de cada patada y el ritmo preciso de cada intercambio. Demostraba el movimiento exacto que quería, observaba cómo se replicaba y lo perfeccionaba hasta que coincidía con la imagen que tenía en mente. Era agotador para el elenco, pero valía la pena cada segundo para el público. La clave estaba en el chico de campo. El personaje de Bruce Lee en esta película, Tang Long, no es un héroe cosmopolita y refinado. Llega a Roma desde las zonas rurales de Hong Kong, sin hablar italiano ni inglés, y apenas se siente cómodo en un entorno urbano. Se comporta de forma torpe en un restaurante. Malinterpreta la amabilidad de una mujer. Le cuesta pedir comida. Y esto fue totalmente intencional. Bruce Lee diseñó a Tang Long como una subversión deliberada de las expectativas. Un hombre de aspecto poco impresionante, que no encaja en la idea occidental de un protagonista sofisticado al que no se debería tomar en serio. Y entonces, en el momento en que llega el peligro real, todas las suposiciones se derrumban. Bruce Lee estaba denunciando cómo la cultura occidental subestimaba a los hombres asiáticos. El chico de campo siempre era la persona más peligrosa del lugar. Simplemente no necesitaba que nadie lo supiera hasta el momento oportuno. Risas genuinas en la muerte del dragón. Una de las cualidades más infravaloradas de El Camino del Dragón es su auténtico humor. Bruce Lee tenía un gran sentido del humor, y lo explotó aquí más que en ninguna otra de sus películas. Las primeras escenas en Roma, con Tang Long pidiendo comida que no entiende, comiendo accidentalmente plato tras plato que le provocan náuseas, lidiando con la confusión cultural con asombro, están concebidas para provocar risas cálidas y tiernas. Esto no fue casualidad. Bruce Lee quería que el público amara a su personaje antes de que comenzara la acción, no solo que lo respetara. Comprendía que la vulnerabilidad y el humor humanizaban al héroe. La comedia en esta película suele pasar desapercibida para quienes solo ven las escenas de lucha, pero es precisamente lo que las hace más impactantes. Te importa más porque primero te reíste con él. La mayor apuesta de Golden Harvest. El Camino del Dragón se produjo bajo el sello de Golden Harvest, el estudio que había atraído a Bruce Lee de los hermanos Shaw, con una libertad creativa sin precedentes y acuerdos de reparto de beneficios. Pero incluso Golden Harvest contuvo la respiración durante la producción. Darle a un actor, por muy talentoso que fuera, el control total de la dirección de una película suponía un enorme riesgo financiero y creativo. Bruce Lee nunca había dirigido un largometraje. El rodaje en Roma fue caro para los estándares de Hong Kong, y la premisa era poco convencional. Pero Golden Harvest confió en el instinto que les había servido bien desde que ficharon a Lee, que este hombre operaba a otro nivel. Su arriesgada apuesta dio frutos de forma histórica. La recaudación en taquilla de la película no justificó la inversión. Transformaron a Golden Harvest en uno de los estudios más poderosos del cine asiático. Chuck antes del mundo, el nuevo Chuck. Es casi imposible pensar en Chuck Norris hoy en día sin el peso de toda una mitología cultural que lo rodea. La serie de televisión, la franquicia de películas de acción y, por supuesto, los datos curiosos sobre el legendario Chuck Norris. Chuck Norris no hace flexiones. Empuja la tierra hacia abajo. Pero en 1972, nada de eso existía todavía. Era un campeón de artes marciales, respetado en los círculos competitivos, pero no era un nombre conocido por todos, ni una estrella de cine. El Camino del Dragón fue su primera aparición cinematográfica internacional importante. Bruce Lee, con su don casi sobrenatural para descubrir talentos, vio en Chuck Norris algo que el resto del mundo del espectáculo aún no había reconocido. Lo eligió no por su fama, sino por su autenticidad. Todo lo que vino después para Chuck Norris surgió de la semilla que sembró esta película. ¿Por qué Bruce Lee eligió específicamente a Chuck Norris? Bruce Lee no se topó con Chuck Norris por casualidad. Lo buscó deliberadamente después de que se conocieran en el circuito competitivo de artes marciales en Estados Unidos. Lee había visto competir a Norris y quedó impresionado por la potencia y la autenticidad de su técnica. Pero había algo más. Su contraste físico.
Chuck Norris era más alto, más corpulento y de complexión diferente a Bruce Lee. Representaban filosofías de artes marciales genuinamente distintas en sus cuerpos. Lee practicaba Jeet Kune Do, fluido, adaptable y interceptor. Norris tenía sus raíces en el tangudo, poderoso, estructurado e implacable. Su escena de lucha no fue solo coreografía. Fue un diálogo genuino entre dos filosofías de artes marciales reales, encarnadas por dos practicantes auténticos. Esa autenticidad es la razón por la que la secuencia del Coliseo sigue siendo tan impactante más de 50 años después. El problema de los nunchakus, nadie lo esperaba. Las secuencias con nunchakus en el Camino del Dragón supusieron un reto que nadie en la producción había previsto del todo, y la solución lo dice todo sobre la relación de Bruce Lee con la realidad. Lee se movía tan rápido que el público simplemente no podía ver lo que hacía. El arma se convertía en una mancha borrosa que resultaba impresionante pero indescifrable. Así pues, Bruce Lee, el hombre que entrenó sin cesar para ser más rápido, tuvo que reducir conscientemente su ritmo, no por razones técnicas ni por limitaciones de la cámara, sino porque el ojo humano necesitaba tiempo para procesar lo que sus manos estaban haciendo. Tenía que actuar por debajo de su propio límite para que el público pudiera apreciarlo. Es una extraña forma de maestría ser tan bueno que la actuación te obliga a contenerte simplemente por generosidad hacia los espectadores. Jeet Kune Do en pantalla. El Camino del Dragón es la expresión cinematográfica más completa de la filosofía personal de artes marciales de Bruce Lee. Jeet Kune Do. Esto no era solo un estilo de lucha, era una forma de pensar. Jeet Kune Do rechazaba las formas rígidas y las técnicas fijas en favor de la adaptabilidad, utilizando la ausencia de límites como guía. No considerar la limitación como una limitación, como lo describió el propio Lee. Observa a Tang Long en una pelea y verás esta filosofía en acción. Observa. Se adapta. Intercepta en lugar de bloquear. Toma prestado de lo que funciona y descarta lo que no. Las peleas en esta película no son solo emocionantes. Son demostraciones de una filosofía viva y palpitante que Lee había estado desarrollando durante años. En esencia, estaba escribiendo un libro de texto en movimiento, plasmando sus ideas más profundas sobre el combate y la conciencia en cada fotograma. De hecho, entrenaron juntos. Antes de que comenzara el rodaje de la escena en el Coliseo, Bruce Lee y Chuck Norris pasaron tiempo entrenando juntos, repasando la coreografía, familiarizándose con los ritmos del otro y desarrollando la confianza física que exige una escena de lucha de ese nivel. Lo más destacable es que ambos aportaron auténticas habilidades de élite a esas sesiones. No se trataba de un luchador profesional enseñando a una estrella de cine a parecer convincente, sino de dos auténticos campeones de artes marciales aprendiendo a luchar juntos de una forma que beneficiara a la película. Chuck Norris ha hablado en entrevistas sobre todo lo que aprendió de Bruce Lee durante este periodo. No se trata solo de la actuación, sino de las artes marciales en sí mismas. Ese respeto mutuo es palpable en cada segundo que comparten en pantalla. Se percibe como dos auténticos luchadores eligen contar una historia juntos. Expulsados del Coliseo. Dado lo realista que se ve el Coliseo en la película final, uno pensaría que el equipo tuvo todo el tiempo del mundo para hacerlo bien. La realidad fue mucho más caótica, ya que no contaban con autorización legal para filmar una escena de lucha. Y recordemos que ya estaban allí ilegalmente. Finalmente, fueron descubiertos y expulsados del lugar tras un par de sesiones apresuradas. Cámaras de mano, un equipo mínimo y la constante ansiedad de ser descubiertos. Los planos generales, la atmósfera, la sensación de piedra antigua y cielo abierto, eso fue lo que lograron capturar antes de ser echados. Todo lo demás, la coreografía completa, las secuencias prolongadas, el clímax emocional de la pelea, se reconstruyó en Hong Kong en un plató especialmente construido. Lo que parece Roma es, en gran parte, una ilusión, y funciona a la perfección. El dato extra, lo que Chuck Norris realmente dijo sobre Bruce. Y aquí está, el dato extra, el que valió la pena esperar. Y primero hay que desmentir algunos mitos, porque Internet lleva años contando esta historia de forma errónea. Quizás hayas visto la afirmación de que Chuck Norris dijo rotundamente que Bruce Lee le ganaría en una pelea real. Esa versión es una simplificación excesiva. La verdad es mucho más interesante. Chuck Norris, un hombre sumamente orgulloso de su trayectoria, varias veces campeón mundial de karate e invicto en competiciones profesionales. Siempre se ha mostrado diplomático pero preciso al hablar de Bruce.
En su autobiografía y en varias entrevistas, reconoció que Bruce Lee era rapidísimo y diferente a todo lo que había visto en el circuito profesional. Pero Norris también se cuidó de hacer una distinción. Bruce era un artista marcial, un maestro, un filósofo del movimiento. Chuck era un competidor. Mundos diferentes, estándares diferentes. Dos leyendas que se respetaban profundamente y ninguna necesitaba menospreciar a la otra para destacar. Ese tipo de respeto mutuo entre dos auténticos guerreros es más raro que cualquier cinturón de campeón. El Camino del Dragón es más que una película. Es una cápsula del tiempo que captura la esencia de un hombre en la cima de su poder. Un hombre que la escribió, la dirigió, la coreografió y la protagonizó. Todo esto antes de que el mundo comprendiera realmente lo que estaba presenciando. Y antes de terminar, queremos dedicar un momento a Chuck Norris, quien falleció recientemente. Un verdadero ícono, una auténtica leyenda de las artes marciales y uno de los últimos de su especie. Descansa en paz, Chuck. La patada circular que resonó en todo el mundo jamás será olvidada. Si este video te aportó, aunque sea un detalle que te hizo ver la película de otra manera, dale a me gusta. Suscríbete y deja un comentario abajo. ¿Qué momento de la película aún te pone la piel de gallina? Y la gran pregunta, ¿quieres que profundicemos en Bruce Lee? ¿Que le dediquemos un video completo a Chuck Norris o ambas cosas? Cuéntanos abajo. Nos vemos en el próximo visionado.